Bienvenidos a un episodio de Perspectivas Distintas. El día de hoy estoy con mis compañeros Lucas, Diego y Ítalo. Para este episodio del podcast vamos a hablar sobre un tema bastante presente dentro de la actualidad. Ese tema es cómo las redes sociales influyen en la forma en la que nosotros pensamos y también en cómo podemos interpretar la información y construimos nuestras propias opiniones. Es interesante, ya que nosotros usamos las redes sociales todos los días. Y muchas veces se cuestionan demasiado por las cosas que vemos dentro. Nosotros entramos, vemos el contenido y basamos así en una cosa u otra de manera casi automática. Pero muy pocas veces es las que nosotros nos ponemos a reflexionar el impacto que este contenido tiene sobre nosotros. El que muchas veces simplemente lo vemos como entretenimiento, lo cierto es que este contenido también puede llegar a influenciar nuestros ideales a gran escala. No solo lo que pensamos, sino en cómo nosotros llegamos a pensar algo. Sí, yo creo que algo clave en esta parte es que pues esa influencia no es como directa ni evidente, obviamente. No es que alguien te diga explícitamente sobre qué pensar, sino que ocurre de una forma más como progresiva, ¿no? Y por ejemplo, cuando ves esto repetidamente un cierto contenido en las redes sociales, por ejemplo, tu mente empieza a reconocer patrones específicos y esos patrones hacen que ciertas ideas te resulten más familiares. Y yo creo que lo interesante de esto es que lo familiar muchas veces se siente lo más correcto para algunos, incluso si no lo has analizado completamente. Entonces yo no creo que sea una imposición, sino una construcción gradual a lo largo del tiempo que pues se va formando con el pasar del tiempo, pues como dije, y que sin que pues necesariamente uno sea consciente de ello. Bueno, en cierta parte yo también concuerdo contigo, Lucas, y además influye mucho el formato en el que recibimos la información. Hoy en día, la mayoría del contenido está diseñado para ser rápido, videos cortos, frases directas y contenido resumido. Eso hace que muchas veces no tengamos el tiempo necesario como para alcanzar lo que vemos con profundidad. Simplemente captamos la idea general y seguimos con lo siguiente. Y ese hábito, repetido muchas veces, puede afectar la forma en la que pensamos, porque nos acostumbramos a procesar todo de manera o solamente superficial, sin cuestionarlo demasiado. Y bueno, eso plantea una pregunta interesante. Si es que cambia la forma en la que recibimos la información, también cambia la forma en la que pensamos, ya que no es lo mismo tomarte el tiempo para analizar algo que compararlo con otras ideas o cuestionarlo, que simplemente consumir contenido rápido sin detenerte. Entonces, no solo cambia lo que sabemos, sino que también lo que entendemos. Y yo creo que esa diferencia es clave para entender el impacto real de las redes sociales. Claro, y claro, entonces la idea de este episodio es básicamente analizar de estas distintas perspectivas, entender cómo es que funciona este tipo de influencia y cómo es que puede afectar nuestras ideas en el día a día. Bueno, para empezar, creo que también, primero es importante entender cómo es que realmente funcionan las redes sociales, porque muchas veces nosotros lo usamos sin cuestionar lo que hay detrás de lo que vemos. Yo creo que claramente eso es un punto muy importante. Las redes sociales yo creo que utilizan diferentes sistemas que pues analizan constantemente nuestro comportamiento en base a lo que vemos, cuánto tiempo nos quedamos en cierto contenido o bueno, qué nos llama más la atención y qué especialmente ignoramos en las redes sociales. A partir de esa información crean lo que yo he escuchado que es un perfil bastante detallado de cada usuario y pues estas empiezan a pues mostrarnos contenido que se ajusta a ese perfil en específico. Esto puede pues parecer positivo superficialmente porque pues el contenido se vuelve más relevante para una persona, pero también pues tiene un efecto bien importante, lo que es limitar la variedad de lo que pues una persona observa. También concuerdo contigo, Lucas, porque poco a poco terminamos viendo más de lo mismo. Es como si el contenido se adaptara para ti, pero también como al mismo tiempo te encerrara en un tipo de información. Y eso crea una especie de burbuja donde parece que todo el mundo piensa igual cuando en realidad solo estás viendo una parte de la realidad.
Esto puede hacer que ciertas ideas te parezcan más comunes o más aceptadas de lo que realmente son. Y bueno, yo creo que también concuerdo contigo, ya que también influye en cómo interpretamos los temas que vemos en Internet. Porque si solo ves un tipo de contenido, lo más probable es que pienses que es la forma correcta de ver esas cosas. No porque lo hayamos analizado profundamente, sino porque es lo que más aparece en las redes sociales. Y esto puede llegar a limitar tu capacidad de cuestionar o comparar diferentes perspectivas. Claro, entonces realmente no solo importa la información que existe, sino también la información que se va volviendo más visible con el tiempo. Efectivamente, y también yo creo que además hay otro punto bien importante que es que las redes pues priorizan lo que es el contenido que genera interacción y yo creo que eso significa que lo más visible no siempre pues es lo más completo para todos en temas de información y pues lo más equilibrado, sino que pues es lo que les llama más la atención. Y muchas veces eso pues es contenido que pues más es contenido más simple o más extremo, porque eso genera más reacción y esto más interacción en los videos. Y cuando los temas complejos se simplifican demasiado, es muy común que se pierda el contexto. Entonces la gente entiende una versión reducida de algo que en realidad es mucho más profundo. Y eso no solo cambia en lo que vemos en las redes sociales, sino cómo también lo interpretamos. Ok, ahora es un yo creo momento de empezar a pensar a cómo esto afecta a nuestra forma de pensar. O sea, ¿qué cambios creen que esto genera en este tipo de consumo? Bueno, yo creo que uno de los cambios que se puede notar es la velocidad. M- Además de que nos hemos acostumbrado a recibir información muy rápido, esto hace que también queramos entender todo más rápido. Para entender algo bien requiere algo de tiempo y también necesitamos analizarlo, cuestionarlo, comparar ideas y todo eso necesita un proceso lento. Entonces, cuando todo es rápido, muchas veces nos quedamos con lo básico sin profundizarlo y eso cambia nuestras ideas y pensamientos sobre ese tema. Yo la verdad concuerdo contigo, Italo. Y eso puede generar una especie de falsa comprensión. En otras palabras, es como que sientes que sabes algo, pero en realidad solo tienes una idea general. Eso puede ser un problema porque tomas decisiones o formas, porque las tomas de opiniones, decisiones o formas basadas básicamente en información incompleta. Es como tener piezas sueltas de un tema, pero no la imagen completa. Sí, claramente, y yo creo que también lo que es el formato de esos videos de redes sociales es lo que influye pues bastante, porque esos videos cortos que vemos en internet, los resúmenes, los titulares, todo eso yo creo que es lo que facilita pues el acceso a la información, pero no siempre es lo que permite profundizar en temas de pues información, ¿no? Y entonces yo creo que es útil para introducir un tema inicialmente, pero pues no es viable para entenderlo completamente. Y pues si la mayoría del contenido que consumes es así, es difícil desarrollar lo que es un pensamiento pues más analítico y más profundo. Y claro, de hecho es exactamente así, ya que también esto influye bastante dentro de nuestra paciencia. Ya que estos videos son tipo cortos para poder mantener tu atención en un corto periodo de tiempo. Si eso no se atiende rápido, muchas veces simplemente vamos a pasar el video, buscar otro que nos dé información mucho más rápido, a diferencia de uno que sea más largo. Esto también puede hacer que evitemos tocar temas mucho más complejos, porque es muy largo o porque simplemente no nos llame la atención o porque requieran un poco más de esfuerzo que esos videos simples que la mayoría de nosotros vemos. Y eso también afecta en la forma que uno aprende. Y eso también pues afecta cómo valoramos la información. Yo creo que a veces lo más simple
parece mejor solo porque pues en teoría es más fácil de entender aunque esté incompleto. Entonces no evaluamos qué tan correcto es algo, sino qué tan fácil es consumirlo y sacar información de pues ese lugar. Y eso puede llevar a conclusiones poco sólidas, en especial con temas de noticias y esto, información pues importante de estar informados de. Exacto, Lucas. Y eso crea una ilusión de conocimiento porque consumes mucho contenido y sientes que sabes, pero en realidad no has profundizado nada. Y esa diferencia no siempre es como evidente, ¿no? Y bueno, eso también afecta cómo es que conversamos nuestras ideas. Si es que todos tienen una idea superficial sobre un tema, las conversaciones también se quedan a ese nivel. Entonces no llega a profundizarse sobre el tema y siempre van a tener ideas generales y no concretas. Esto no llega a profundizar realmente los temas al 100%. Bueno, entonces, entrando exactamente a cómo se forman estas opiniones, ¿hasta qué punto ustedes creen que estas son realmente, o sea, hechas por nosotros? Yo creo que siempre hay una especie de mezcla. Hay una parte personal, pero también una influencia constante del entorno. En redes esa influencia es fuerte porque no solo es información, sino también cómo reaccionan los demás. Ves que ideas son apoyadas, cuáles son críticas y cuáles se repiten más. Eso influye directamente en cómo interpretar los temas. Incluso si no lo haces de forma consciente, tu percepción se afecta. Bueno, efectivamente, algo clave pues es la repetición. Cuando ves una idea muchas veces, pues empieza a parecer mucho más válido y pues más aceptada. Y pues no necesariamente porque sea pues lo correcto, sino pues ocasionalmente pues puede ser considerado como pues eh, algo más simple porque pues te resulta mucho más familiar. Y bueno, eso también tiene que ver con la seguridad. Cuando una idea coincide con lo que vemos constantemente, es más fácil sentir que es correcta, aunque en realidad no lo sea. Entonces, esto normalmente lleva a cuestionarnos, bueno, no llega a cuestionarnos, de hecho, tanto de lo que no nos resulta familiar, pero sí cuestionamos lo que es diferente. Y eso puede limitar nuestra capacidad de considerar otras perspectivas. Bueno, en ese caso, o sea, se podría decir que nuestras opiniones están más construidas dentro del entorno, más de una forma completamente independiente. O sea, es que muchas veces nuestras opiniones se basan en lo que nosotros consumimos y se van formando de este estilo. Estas opiniones están más como centradas y conectadas dependiendo de lo que nosotros estamos consumiendo. Sí, totalmente. No es que no tengamos un criterio propio, pero ese criterio se forma dentro de un contexto. Y ese contexto está influenciado por lo que vemos en redes. Entonces ideas también lo están. Y bueno, por eso yo creo que lo más importante es reconocer esa influencia. No para rechazar todo, sino para entender mejor de dónde vienen nuestras ideas. Entonces, ¿por qué si no lo reconocemos, simplemente asumimos que todo lo que pensamos es completamente propio y no lo profundizamos? Bueno, cuestionar no significa rechazar, sino pues entender. Yo creo que pues podría ser como preguntarle a una persona por qué piensas de algo y pues de dónde viene esa idea en específico y si pues has considerado ver otras perspectivas que pues varían de la tuya, ¿no? Y ese proceso es lo que pues permite yo creo que desarrollar lo que es un pensamiento mucho más sólido.
Bueno, entonces ya para ir cerrando, ¿ustedes creen que que este tipo de influencia es algo que podemos manejar día a día? Bueno, yo creo que el primer paso de pues eso es ser mucho más consciente de cómo funcionan las redes detrás de ti, entender que pues que lo que ves no es toda la realidad necesariamente, sino que es una parte filtrada. Y pues solo con eso pues ya puedes cambiar un poco la forma en la que interpretas el contenido que te sale. También creo que es importante exponerse a diferentes perspectivas, no solo quedarse con lo que aparece automáticamente, sino buscar otras opiniones, otros enfoques. Eso ayuda a tener como una visión más como completa, ¿no? Y bueno, también tomarse el tiempo para pensar, no consumir todo de forma en automática. Detenerte un tiempo y reflexionar sobre lo que ves y también cuestionar lo que ves. Eso hace una gran diferencia. Básicamente, se trata de tratar de ser más activo frente a la información. Trata de entenderla, no solo recibirla y luego seguir pasando como si no te importara. Y bueno, con esto ya hemos llegado al final del episodio, ya que hemos analizado ese tipo de las redes sociales. Es un tema que forma parte de nuestra vida diaria y que probablemente va a seguir evolucionando con el tiempo, por lo que me parece un tema bastante interesante. Sí, claramente yo creo que pues lo importante no es dejar de usar las redes, sino pues entender cómo estas nos afectan, ¿no? Porque al final del día el problema pues no es no sería la herramienta pues, sino de cómo usamos las redes sociales y cómo las entendemos. Exacto, y también reconocer que nuestras ideas no surgen en un vacío, sino dentro de un contexto que influye constantemente. Y bueno, también entender eso nos permite tener una visión más clara con lo que vemos en las redes sociales, además que sea más equilibrada y más consciente. Y bueno, gracias por acompañarnos en nuestro podcast el día de hoy. Nos vemos dentro del próximo episodio. Soy Iker y eso es todo. Muchas gracias.